El astro rey, por ponerme a hacerme el coso, está siendo más presente y tiene que ver esto que acabo de decir del astro rey un poquito con el tema de Ileana Rodríguez, que no le invocamos nada lo que cuando estábamos tratando de adivinar de qué iba a hablar, qué quiere decir en este caso hipercorrección. Bienvenida. Hola. Bienvenida, Ileana, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Bueno, cuando querer hablar mejor nos juega una mala pasada. Por ahí viene la cosa. Eso es lo que llamamos hipercorrección, ¿no? Pensemos, bueno, siempre enseño que cuando uno no conoce una palabra, lo primero que hay que hacer es segmentar, ¿no? Me quedo con hiper y capaz que no suena hipermercado, como grande, ¿no? Y corrección es cuando corrijo, pero se me va la mano. Exagero, ¿sí? Y es algo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que con la voluntad, la intención de hablar bien, ¿no? Porque estoy en una entrevista de trabajo, porque estoy en una situación protocolar, me salgo de mi canal, de cómo hablo siempre, y trato de hablar esa otra lengua, que es la lengua de las personas que yo considero que hablan bien, o al menos mejor que yo. Y ahí derrapamos, gente. Generalmente derrapamos porque improvisar así de la nada, meter un toro, como dicen en el teatro, está complicado en términos lingüísticos. Sí, pensaba que capaz que alguien que supo caricaturizar bien esto era Mariano Moreno cuando hacía su Cantinflas, ¿no? Que encontrándose con gente de repente que estaba socialmente más alta que él, bueno, de alguna manera representaba un poco este personaje que, como bien decís vos, todos alguna vez, queriendo hacernos los cosos, por decirlo de alguna manera, la hemos metido de la pata y está. Y Cantinflas lo podía hacer por, justamente, el que pueda hacer humor con estas cosas, o con cualquier cosa, tiene que tener un saber de fondo. Exacto. ¿No? Porque para reírse de lo que sea, en este caso una norma, y de la violación, si se quiere, de una norma, de un correcto uso, uno tiene que poder conocer la regla para romperla, ¿no? Y sobre todo para hacer reír. Pero sí, lo primero que hay que hacer es la aclaración de que a todos nos ha pasado, ¿no? Y que todos seguramente quienes nos están escuchando saben de qué hablamos. Una sugerencia no solicitada, evitemos eso porque suele salir mal. Por supuesto que esto no quiere decir que sea una mala idea tratar de aprender a hablar de otra forma, aprender a ser más preciso, expresarse mejor. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? O cuando tenías que hacer algún trabajo para, no sé, facultad, liceo, lo que sea, algo curricular, y te decían tenés que, no sé, tantas palabras para un informe de tal cosa. Y empezaba a estirar, en vez de decir el teléfono, era el dispositivo electrónico que te permite establecer una comunicación entre dos seres humanos de una manera inalámbrica. Claro, porque hay gente que la elección te lo usa así para hablar. Claro, la elección del léxico es una de las muchas formas en las que se puede ver la hipercorrección, que también se le suele llamar lengua afectada, porque te da eso de como raro, ¿no? Algo que a mí me pasa mucho es cuando la gente en Uruguay habla del castellano, en vez de hablar del español, ¿no? Otra cosa es en Argentina que se habla por defecto de nuestra lengua como el castellano, pero acá, hasta donde yo sé, todos decimos español, ¿no? De hecho, las materias en el liceo, cuando llego al liceo era idioma español. Y 2x3 escucho el castellano, y a mí eso me da esta impresión de lengua afectada, ¿no? De que como que el hablante en algún punto cree que decir castellano es más correcto que decir español. Pero es una confusión común, me parece esa, ¿no? Sí, pero a ver... Porque es más una... No, perdón. Sí. ¿Es más una confusión o es querer ir más allá? Es una buena pregunta, es muy difícil de contestar porque no estamos en la mente del hablante. Yo tendría que seguir a esta persona y ver después cuando hablas en la sobremesa en su casa, qué palabra es la primera que le viene a la mente. Eso sería la forma de realmente saberlo. Por cierto, esto es todo un tema también, que alguien puede estar preguntando, bueno, pero ¿cómo se debe decir? Porque siempre la pregunta que está siempre es ¿cuál es lo correcto? ¿No? La gente se desvive por saber qué está bien. Y claro que desde la lingüística no vamos a estar diciendo a la gente cómo hablar, ¿no? Pero si alguien me pregunta mi opinión sobre este caso, diría, bueno, en realidad lo que hablamos es lo que heredamos del Imperio Español, que es el que llega acá. El castellano, hablado en Castilla, es un dialecto, ¿no? Pero... Y era el nombre de la materia.
Idioma español. Claro, y además era el nuevamente. Por eso a mí me suena afectado cuando lo escucho acá en la zona. Pero, por ejemplo, en Argentina está súper establecido el llamarle castellano. Ellos son más cogotudos que nosotros. También, capaz Tienen que ellos ya... tienen otra impronta y lo digo Sí, estamos de acuerdo. Lo digo objetivamente. Sí. Pero a ver si se ocurren otras hipercorrecciones que hay en la vuelta. Capaz que los oyentes tienen alguna. Lo que pasa, yo cuando te estaba escuchando hablar de esto, estaba pensando en los personajes, que esto se da mucho en todo el Uruguay, ¿no? Con berretines de político. Que muchas veces en el discurso y a la hora... Porque ¿qué pasa? Creo que hasta Mujica había un estilo por lo menos estándar, ¿no? Un hilo conductor a la hora de referirse. Nosotros tenemos políticos, obviamente, de muchísima cultura, con una formación indiscutible en la grilla de políticos, los hemos tenido siempre, pero después está el otro, el político regional, el que llega a un pueblo, el que llega de pronto a una audiencia más chica, que está parado en un lugar en el que siente que tiene que emular al político de alta gama, de alguna manera, y a veces uno ha escuchado, yo creo que debe haber historias y anécdotas, debe haber como para llenar 12 tomos de enciclopedia. Sí, de ustedes esto, ¿no? por su profesión deben de haber hemos escuchado mucho. De todo un poco, no, de todo bastante. Sí. De todo para los dos lados también. Sí, Del simple que se hace el complejo y del complejo que se quiere hacer el simple. Sí, también es cierto. Y también hay puristas en muchas profesiones, pero en el periodismo yo supe tener discusiones que ya no tengo, pero que me molestaban mucho porque me decían que para hablar bien había que pronunciar la B corta V. Y algunos colegas suyos me decían que en las clases de locución se enseñaba eso y en eso se apoyaban para esta discusión, ¿no? Y la realidad es que el español, en términos generales, porque hay dialectos, variedades, como la hablada en el norte de nuestro país, que la mantiene por contacto con el portugués específicamente, pero en términos generales el español perdió esa diferenciación hace siglos. La diferenciación me refiero entre lo que se escribe B corta, B larga, entre V y B. Claro. ¿Sí? Y pasamos a unificar. No está tan marcada, digamos. Exacto. Y Sí, no. En realidad se hacen estudios con espectrogramas y pronunciamos de la mismísima forma la B corta que la B larga. Está perfecto. Y lo que ya está impuesto también, ¿no, Vale? Sí. O sea, cómo nombramos a ciertos lugares. Bueno, se me viene ahora un ejemplo que no sé si es hipercorrección, pero cuando se da mucho también en los relatos de hablar en vez de hospital, un centro de salud, del nosocomio. Ah, sí. Y ahí tenés un montón, ¿no? El birrodado. Eso es más policial, ¿no? Sí, pero eso es como hablan en la tele, ¿no? Como que a uno le queda eso de que es el léxico. Pero por eso digo, televisivo. el intentar emular eso para quedar bien o ser correcto. Y no, es el hospital, el centro de salud, sí, ahí uno se la pregunta, policlínica. ahí uno se pregunta si es un intento ¿no? como de sonar más sofisticado o si se ha vuelto argot, ¿no? Jerga de la comunicación televisiva, porque no se usa en otro sitio. No sé, o sí. Televisiva, radial. En el ámbito periodístico puede ser, pero capaz que es una jerga más policial de los partes, que quizás en ese ámbito sí se plantea de esa manera, pero claro, uno tiene que tomar eso y llevarlo a una forma que la gente lo entienda. No hay por qué decir nosocomio porque te pongan tal fue trasladado. Claro, nosocomio, fue al Sí, hospital. pero por ejemplo, ¿sabés con quién te das cuenta de eso? Con la policía. Eso estoy diciendo, que los partes policiales cuando te mandan lo que ocurrió te ponen, fue trasladado el nosocomio. Claro, pero cuando hablas también. Cuando hablas con ellos también, ¿no? Entonces es una jerga. Vos sos un masculino, vos sos una femenina, el nosocomio, como decís vos, ¿vale? Y así sucesivamente. Es como que hay como una formación de lenguaje, que a veces, dependiendo de la situación que estés viviendo, ¿no? Pero si es una situación más liviana, es hasta medio graciosa, porque es como un subidioma. Exacto, ¿no? sí. Pero cuando alguien dice espectacular, por ejemplo. Sí, está bien. Ahí está extendiendo, está bien, la hipótesis está súper correcta, ¿no? Porque hay tantos ex que... Sí, pero no lleva X la palabra.
Pero Y también puede pasar con eso que vos comentabas, Ileana, de la V corta y la B larga, con la S en el medio de las palabras. hacer la S plena, Sí. cuando nosotros la aspiramos. Sí. Nosotros Me decimos rechina de una mosca, manera. Sí. ¿sí? Que de hecho ¿Está mal? ¿Está bien? es nuestro dialecto. Nosotros decimos mosca, aspiramos las S iniciales Mosca. a mitad de palabra. Bien, a diferencia de los porteños. Bueno, caemos siempre en esta comparación con los vecinos porque que ellos sí dicen, no, mosca. Y cuando queremos imitar a un porteño, marcamos esas S plenas. Sí. Pero nosotros decimos mosca. Yo por lo pronto naturalmente digo mosca y me parece que mi círculo... Y bueno, y alguien que quiere enmendar eso estaría cayendo claramente en hablar de forma afectada. Porque no suena como el resto de los mortales. Mira, hay un montón de ejemplos. Atrapar, sujetar, en vez de decir agarrar. Después plantean de pizza con doble Z o pizza con la T. Mucha gente te dice pizza. La pizza. Sí. Mirá, no, eso Sí. no he tenido el placer. Yo tenía relación con una familia que O hay gente que tenía, dice pizza. que la también. madre tenía berretines entonces Ajá. había palabras como esta, como la pizza, que vamos a pedir pizza hoy, como o sea, le ponía Bien. un color y así con otras tantas que vos justamente afectaba su forma de hablar para darse un estatus superior, ¿no? Porque cómo hablamos da cuenta de tantas cosas que le pasan adentro. Claro que no dejan de ser hipótesis y suposiciones, ¿no? Pero como esta historia que cuenta Caio, como una intención de la persona de ir a más, de hablar de una forma más prestigiosa, ¿sí? Mira lo que plantea Emilio, un oyente. Creo que es peor el hablar mal o simular un lenguaje, entre comillas, lo pone acanariado, no en forma despectiva, aclara, Sí. para con eso de dar a entender que se es parte de un grupo. Por ejemplo, la eliminación de las S en los plurales. Bueno, eso es algo que a ver, ¿para qué voy a decir las casas? ¿No? Pensando me pliego a la opinión del oyente y refuerzo la apuesta, ¿no? Con el perdón de los compatriotas voy a tratar de emular, ¿no? Como esto de que a mí me suenan las casas, ¿no? Y qué horrible, se comen las heces, pero está yo escucho la aspirada en el artículo, escucho las, que entiendo que es un plural. ¿Y por qué necesito otra marca de plural en casa si ya me aclararon, ¿no? En el artículo que es plural? Ya sé que es más de una. Está claro. Entonces, principio de economía, lo que están haciendo tiene mucho más sentido que lo que hace un montevideano cuando dice las casas, porque está de alguna forma usando energía de más. ¿Sabés quién hizo eso durante un tiempo de campaña? La calle Pou. La calle Pou había agarrado previo a lo que fue a lo que fue de la mitad de la campaña para adelante, antes de ser presidente, había agarrado una forma de hablar que era totalmente antinatural para él, buscando obviamente, acaparar, viste que tenés asesores, o vos mismo a veces te asesoras mal también, Sí. y que claro, que es lo mismo, es el otro extremo de lo que estamos hablando de la hipercorrección. Estas cuestiones que no son naturales, que te das cuenta que no son naturales. Pero hay una intencionalidad, o sea, Exacto, el punto común con el ejemplo que traes es que hay una intencionalidad de acomodar, se llama acomodación, también es un término técnico, la acomodación, que a veces yo juego con la acomodación cómoda, yo juego con la acomodación cuando hablo con alguien en el barrio y juego con la acomodación cuando hablo con el decano de facultad. Pero después está el intento de acomodación sin ser nativo de ese dialecto o de ese registro. Y se suele notar. Mira, hay un montón de ejemplos que mandan los oyentes. Lluvia, en vez de decir lluvia. Sí. Sándwich o sándwich, después calle y uruguayo, cuando es con doble L, sí, que muchos ¿Quieren marcan, marcar la diferencia? Claro, que como que quieren marcar la diferencia. Que se perdió hace mucho, ¿no? Sí. ¿Es Después hay un contagioso montón. esto? O sea, te explico. Viste que el pueblero va a campaña y va con su forma de hablar. Y no sé si es por caer bien o porque no sé qué, que después va tratando de imitar lo que escucha, que es mayoría en ese caso, que nos queda horrible. ¿Cómo se puede también dar? Bueno, al revés no se da. La persona que viene del interior sigue manteniendo su esencia, a pesar de que de repente hay personas que te dicen, y te sorprendes cuando te dicen que son de Artigas,
Claro, lo que pasa es que hace 5 años que están en Montevideo, ya sea trabajando o estudiando, y por una cuestión de supervivencia, porque también lo hablamos anteriormente, el lenguaje también es supervivencia, van asumiendo e interiorizando otra forma de hablar. De supervivencia, el lenguaje hoy sabemos que tiene valor económico, ¿no? El hablar más de una lengua, depende de la lengua, por supuesto, pero pensando en las lenguas que se aprenden, por ejemplo, en este país, tiene un valor económico hablar otra lengua, tiene un valor económico el manejar diferentes registros, ¿sí? Tiene un valor económico esto que estamos diciendo ahora, el saber que está este fenómeno de la hipercorrección, así lo puedo evitar, ¿no? Soy consciente de eso. Cuando vaya a la entrevista de trabajo, tengo que decirme a mí mismo, voy a hablar como hablo siempre, porque voy a comunicarme de una mejor forma que si quiero ser algo que no soy, del mismo modo que alguien que nunca se puso un traje, cuando se pone el traje no le suele quedar bien. No sé si contesto tu pregunta. A ver, va a depender siempre de la necesidad del hablante. El hablante tiene que buscarse la vida y a veces eso implica dejar de lado usos, acomodarse a la mayoría o acomodarse a lo que le conviene. Sí. Y el tema, la cuestión es que lleva tiempo y sucede, ojo, ¿no? Termina sucediendo, como cuando hablas con alguien del norte de Uruguay y no te das cuenta de que son de allí, ¿no? O sea, que pasa mucho. No pasa un día para el otro. Sí. Y esas Ahora personas cambian de canal también, ¿eh? Vuelven al pago y es como que nunca se hubieran ido. Por supuesto, porque no deja de ser, y esta analogía a mí me enamora, ese cambio de registro, yendo al extremo, hablar como un montevideano y después hablar como alguien de Rivera, que sabemos que pasa, no deja de ser, a mi entender, hablar otra lengua. Es como alguien que es bilingüe o trilingüe y que cambia de canal y puede, o sea, es claramente, hablar otra lengua es un salto mucho más lejano, ¿sí? Pero funciona de ese modo. Miren el mensaje de este oyente. Dice, unos amigos mexicanos me hicieron notar que los uruguayos pronunciamos las SC como una J. Por ejemplo, la palabra carrasco. ¿Lo han notado? Es la aspirada. Es la S aspirada de mosca. La SC. Carrasco. Claro. Sí. ¿Qué es? Uno no dice mosca, carrasco. No, sí. Eso aspiramos todas las S intervocálicas. Sí. Perdón, claro, en ese caso también se da la SC, en los dos casos que mencionamos, mosca y carrasco. Sí, también. Aspiradas. Pues, perdón que sea autorreferencial, pero hace muchísimos años, cuando yo recién arrancaba a hacer locuciones, haciendo una locución donde tenía que nombrar el departamento de Durazno, claro, estaba haciendo locución. Y al estar haciendo locución, y la persona que estaba ahí dirigiéndome me dice, no, es Durazno. No digas Durazno porque nadie en Durazno le dice, claro, nos Durazno. Estamos dirigiendo a la gente de Durazno, así que decir qué importante que es esa aspirada, por ejemplo, para poder comunicarse y para que se entienda perfectamente de lo que estamos hablando. Claro, pero esto es conciencia lingüística, ¿no? Esto de poder, o también estamos haciendo metalenguaje, estamos usando la lengua para hablar de la lengua. Y estas reflexiones, creo yo, que son súper útiles y a veces no están del todo presentes, y bueno, son una herramienta más, ¿no? ¿Qué pasa con la intención? Voy a poner un ejemplo que no sé si le prestaron atención, pero de ahora en más presten la atención. César Sanguinetti, informativista de Subrayado, encargado de internacionales, cuando él está al aire frente a cámara, él habla como nosotros. Sin embargo, cuando hace las voces en off, por lo que tiene que ver con los informes internacionales, presten atención con las heces, presten atención con todo lo que estamos hablando, cómo las pronuncia. Las pronuncia, les da las destaca, es otra cosa. César es de Castillos. Es de Castillos. Capaz que tiene un... Pero él está hablando a cámara como estaríamos hablando. No, y hablar con César fuera de aire es otro. Eso también, eso es cierto. Es otra persona. Es otra persona. Pero él le pone, él pone esa intención cuando él hace la voz en off de los informes internacionales. Las heces, si ustedes prestan atención, quizás no las aspira. Ahí me parece que se remite más a lo que son los informes internacionales que vienen como en un español neutro. Exacto. De las cadenas internacionales que utilizan más esa modalidad, ¿no? Ahí él está acomodando su habla a diferentes contextos, ¿no? Porque entiende que una cosa es un segmento y otra cosa es otro, y que requieren, y por alguna razón,
De vuelta, cambia de canal, no cambia de lengua, pero sí está cambiando de registro. Miren lo que comenta Amalia en el chat de YouTube. Y en el caso inverso, cuando personas públicas, sean comunicadores políticos, por mencionar a los que hemos citado, hablan mal, como el de quedamos o tengamos o vayamos, entre tantos otros ejemplos. Y después habla del dequeísmo. El dequeísmo. El dequeísmo es sí, el dequeísmo está ahí mal y bueno, implantado. Pero en realidad yo lo veo como un cambio lingüístico en proceso o potencial. Para quienes no saben lo que es el dequeísmo, es el hablar, el decir de qué en vez de simplemente qué. En vez de decir pienso que hoy es un buen día para ir a pescar, digo pienso de qué. Pero también tenemos el queísmo, que es que cuando tengo que decir de qué, digo qué. ¿Qué pasa acá? Acá lo que está pasando es que tenemos un sistema que está, bueno, como si fueran, como decía el gran Adolfo Lizaicín, como placas tectónicas que están ¿no? moviéndose y no sabemos qué va a pasar. No sabemos, pero acá el sistema está haciendo ruido y no está bancando porque tenemos qué a veces y a veces de qué, y el sistema probablemente está decidiendo con qué se queda. O capaz que hay variación por mucho tiempo más, pero en algún momento esto cuaja y termina esta variación. Pero no hay quien se escape y me recontra incluyo. Y el uso del dequeísmo es muy habitual. El dequeísmo muy habitual y el queísmo también. Y a mí colegas me han dicho, mirá lo que dijiste. Tal cosa. No, yo no dije eso. Sí, lo dijiste. Y cuando hay grabación ahora que todo queda grabado en Zoom. El pan. Miren, y después otro oyente dice, soy de Rocha. Y cuando vine a Montevideo a estudiar, se burlaban de mí por cómo hablaba. Claro. Sí, a veces hay muchas diferencias, ¿no? Sí, y somos muy crueles en esas cuestiones. Con todo que los rochenses se consideran que hablantes de la lengua de una forma que categorizan como pura, correcta, ¿no? Que todo eso es discutible. La afectación está cuando alguien que no es rochense, por ejemplo, utiliza una expresión como tú tienes, ¿no? Eso sería habla afectada o hipercorrección en un montevideano, por ejemplo. O el uso de vuestro, ¿no? Nadie habla de vosotros. Entonces, ¿por qué usamos el vuestro? Sí, eso también es de vuelta esta intención de hacer uso de un supuesto español mejor. No hay un español mejor que otro, señores y señoras. Mira, ya que estamos hablando de español, dice, siempre me he preguntado si los españoles que diferencian la S de la C y de la Z, así como de la V corta y la B larga. Tienen menos, y comenta también el oyente, tienen menos faltas de ortografía que en países como el nuestro, en el que no se diferencian esas letras al hablar. Bueno, en España hay zonas en que sí y zonas en que no. Por supuesto que las zonas en las que no se diferencia ceceo de ceseo son quienes migraron a Latinoamérica. Por eso en Latinoamérica nadie cecea. Sí, en América Latina todos decimos coser, ¿sí? Tanto si es un pastel o si es un saco, ¿bien? Pero eso se debe a que las poblaciones que emigraron de España a este continente ya habían perdido esa diferencia. Ahora, con respecto al V, el B, la B corta y la B larga, haciendo referencia al grafema para que quede más claro, esa diferenciación se perdió en el español, vive en zonas de frontera, en contacto con lenguas que sí hacen la diferencia. Y cuando habla del cómo escribir, por supuesto, si yo en mi variedad hago la diferencia entre la C, la Z, la S, me va a ser mucho más fácil aprender a escribir sin esas faltas que si no la hago. Claro. Pero a mí mi maestra me rezongaba porque yo escribía vaca, haciendo referencia al animal, no a la que tenemos en el techo del coche, con B larga, y me decía, pero ¿vos decís vaca o decís vaca? Y yo quedaba mirando y yo decía, claro, yo escribía la vaca con B larga porque yo decía vaca, como decimos la gran mayoría de los uruguayos, no todos, porque en el norte ya sabemos que sí hay diferencias por el contacto con el portugués, pero bueno, sí, obviamente complica la adquisición de la lectoescritura estas diferencias, pero a ver, complica. Es una cuestión de tiempo nada más, ¿no?
Me encanta porque arrancamos a hablar de una cosa y estos temas son tan apasionantes que nos vamos por todos los caminos posibles. Iliana, ¿cómo te encontramos? Me encuentran en Instagram como Iliana Virginia Rodríguez, Iliana con Y, L e I latina. Y bueno, por allí ando y cada tanto posteo alguna cuestión relacionada con estos temas. Muchos rochenses escribiendo. Tú tienes, es correcto. Tú tenés, no existe. Igual, tú sales, no, tú salís. Saludo máximo rochense. Bueno, todo existe. Todo el merengue. El tú tenés existe. Los montevideanos decimos tú tenés. Es algo que nos identifica un montón, no solamente a los montevideanos. Yo, de hecho, estudio ese fenómeno actualmente. Me pregunto por qué tú o por qué vos, porque además a veces decimos vos tenés y a veces decimos tú tenés, los montevideanos. ¿Y por qué hacemos eso? Es una pregunta que todavía no logro terminar de responder. ¿No va por la formalidad o el respeto? Anda por ahí. ¿O por un intento de corrección? Anda por todo eso, pero la idea es, dar una respuesta Buenísimo. lo más acabada posible. Se han dado respuestas del tipo, es una cuestión de distancia, pero después yo me encuentro diciéndole eso a mi hijo, digo, bueno, entonces acá no hay tanta distancia, no hay tanto una cuestión de respeto, es más complicado, pero los rochenses son están muy orgullosos de que ellos son tuteantes consistentes, digamos. El pronombre concuerda con la forma verbal. Entonces son prolijos, digamos, pero existen todas estas formas y todas son correctas porque funcionan para nosotros los que nos comunicamos. Bien, pero sí, no, Rocha es un placer como laboratorio lingüístico porque es casi como viajar a otro país en el propio país. Totalmente. Iliana, ¿cómo te encontramos? Iliana Virginia Rodríguez en Instagram, con Y al principio, Iliana. Lo repetimos siempre por las dudas. Iliana, muchas gracias por esta columna, como siempre. A ustedes. Un placer.